Okay. Muy bien. First we Un say poco. prayers of taking refuge in the Buddha Dhamma Sangha. Bueno, primero vamos a hacer nuestras plegarias de tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Just say, I take refuge in the Buddha Dharma Sangha Entonces, solamente decir, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. until I achieve enlightenment Hasta que alcance la iluminación, for the benefit of all sentient beings. para el beneficio de todos los seres sensibles. Now we say second time, I take refuge in the Buddha Dharma Lo Sangha decimos una segunda vez, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. until I achieve enlightenment Hasta que alcance la iluminación, for the benefit of all sentient beings. para el beneficio de todos los seres sensibles. I take refuge in the Buddha Dharma Sangha Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. until I achieve enlightenment Hasta alcanzar la iluminación, for the benefit of all sentient beings. para el beneficio de todos los seres sensibles. Okay. Then please relax your mind, body. Relajen su mente y su cuerpo. Okay. Then today we have 1 hour, what you would call reflecting the Dharma teachings. Entonces, hoy contamos con 1 hora para reflexionar en torno a las enseñanzas del Dharma. I think it's very good, not too long. Creo que es muy buen tiempo porque no es demasiado largo. This teaching is arranged by here Leon, Casa Tibet. Esta enseñanza fue organizada aquí en León, en Casa Tibet. So well, I'm grateful of the members, the director and the member of the center. Entonces yo tengo mucho agradecimiento hacia el director y los miembros de esta casa. And the teaching is also very concise. Y la enseñanza también es muy concisa. The three is maybe I don't know if they have this copy. They said the 3 indispensables. Es llamado como los 3 indispensables. Key instruction on the key point in the 3 statements. La instrucción esencial en los 3 puntos de los 3 declaraciones. But this one is in English. Do you have one in Spanish? Yeah. Oh, okay. That's okay. Thank you. And it's very short and it's taught by Lord Jigdasun. Es muy corto y se enseña por Doje Letsumo. Jigdasun. Chiten Sumo. Yes. Yeah. So the text mentions the writer says Namo Rana Guru. Entonces el texto menciona aquí al escritor Namo Radha Guru. In Sanskrit, it is what is said is I pay homage to preacious Guru. Y en sánscrito significa rindo homenaje al preciado Guru. And then he has mentioned the masters of the past or bygone time have taught. Y entonces inicia los maestros del pasado o aquellos que se han ido han enseñado. According to Tibetan, it's not just bygone. It means those teachers who have a superior qualities. En tibetano realmente no quiere decir que se hayan ido, sino más bien aquellos maestros que tienen cualidades superiores. That all the qualities of the samsara and nirvana Que todas las cualidades del samsara y el nirvana unfailingly arise from devotion to the sublime Guru. vaya, surgen de la devoción al sublime Guru. If you have no devotion, then nothing can be done. Si no tienes devoción, no puedes lograr nada. So this, of course, requires a lot of explanation. Entonces esto, por supuesto, requiere muchas explicaciones. Generally, you say, you have to have devotion to such and such. Generalmente decimos, tienes que tener devoción por tal y tal y tal. Like by rule. Como por una regla. So Por norma. if you don't have devotion, but the rule says you have to have devotion. Si no tienes devoción, pues esto no se puede. Debes de tener algo de devoción. Then, like me, I resisted. Yo me resisto.
I don't want to have Yo no quiero tener devoción. So why should I have this devotion? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué generar devoción? It makes the situation worse. Entonces eso hace que la situación empeore. Now here it has a very profound meaning. Y aquí el significado es muy profundo. It is the responsibility of the teacher and the student. Es la responsabilidad del maestro y los estudiantes. Like in the college, in the university, Al igual que en la universidad, to be a teacher or lecturer para ser un profesor o un maestro, should have all the required qualities, debes de tener todas las cualidades requeridas. not just title. No solamente el título. The teacher has a skill to give explanations, teachings to all the students. El maestro también debe de tener las habilidades requeridas para dar explicaciones y enseñanzas a todos los estudiantes. No? And then students should have the responsibility to receive all those teachings. Y los estudiantes deben de tener la responsabilidad de recibir todas estas enseñanzas. And the teacher or the lecturer who has wisdom, compassion, taking the responsibilities, how to help the students, and that's an important point. Y después el maestro, quien debe de tener también la sabiduría, la compasión, debe de tener la responsabilidad de estar compartiendo estas enseñanzas con los estudiantes. Este es otro punto importante. And then students also have to have interest to study full. Y los estudiantes también deben de tener el interés total para estudiar. At the same time, should have all the devotion to the teacher to receive all these teachings. Al mismo tiempo deben de tener devoción hacia el maestro para ser capaces de recibir todas las enseñanzas. This is just in our regular in the world, no? Y esto es algo que podemos ver en el mundo normal. Anywhere you go, any country, when you go to college and university, you have to have all those qualities. En cualquier parte del mundo que tú vayas y visites una universidad, los maestros y los estudiantes deben de tener estas cualidades. Now here in the Dharma teachings described about the qualities of the samsara and nirvana. Y en las enseñanzas del Dharma se describen las cualidades del samsara y del nirvana. So you have to have understanding what is about samsara, what is about the nirvana. Entonces hay que tener una cierta comprensión sobre lo que es el samsara y lo que es el nirvana. It's not enough just read the text, oh, the samsara and nirvana, you know. No basta con tan solo leer los textos y decir, ay, sí, el samsara y el nirvana. You have to have understanding what the samsara is about. What is nirvana is about. Tiene que existir una comprensión sobre de qué se trata el samsara, de qué se trata el nirvana. There's a lot of, we say, emphasis. So you have to free from samsara. You have to achieve enlightenment, nirvana. Se hace mucho énfasis en el Dharma de hoy, es que tenemos que liberarnos del samsara, tenemos que ser capaces de alcanzar el nirvana. So many people say, samsara is okay, I enjoy samsara. Mucha gente dice, pero el samsara está bien, yo lo disfruto. By being in samsara, and I enjoy going around, seeing, meeting people, having good lunch, you know, good weather. Why I should give up samsara? Porque decimos aquí en el samsara yo puedo ir por ahí, comer bien, puedo hablar con las personas, entonces, ¿con qué motivación voy a dejar yo el samsara? Nirvana looks like a boring, you know. El nirvana en comparación parece algo muy aburrido. So why I should achieve nirvana? Pues ¿para qué tengo que alcanzar entonces el nirvana? So because that the teacher need such great quality, how to express what's the disadvantage of the samsara and what's the advantage to achieve the nirvana. Entonces el maestro debe tener grandes cualidades para poder expresar cuáles son realmente las desventajas del samsara y cuáles son las ventajas del nirvana. Okay. Then when this teaching this all precisely explain about the samsara and the nirvana, then the students start getting understanding. Oh, looks like nirvana is a desire to something to achieve.
Y entonces cuando el maestro explica de esta forma tan correcta el samsara y el nirvana, entonces el alumno puede tener una mejor comprensión de cuáles son los motivos por los cuales hay que salir del samsara y entrar al nirvana. Y empieza a pensar que esto es algo que vale la pena hacer. So regarding to this, the teacher, the lecturer, or the guru, whatever you call, has to have a vast understanding of the sutras, the baskets of the Buddha's teaching. Entonces, el maestro debe de tener, maestro, profesor o lama, como le queramos llamar, debe de tener una vasta comprensión y un vasto conocimiento sobre los sutras, sobre las tres canastas. And has a great skill to cut the doubt of the practitioners, whatever they ask questions or whatever the teachings they need. También debe ser capaz de poder cortar con las dudas y cuestionamientos de los estudiantes, sean cuales sean y sean cuales sean sus necesidades. Then the teacher, the guru should have proper conduct. Y después el maestro también debería de tener una conducta adecuada. So if the teacher has a good conduct, then you can respect easily. Porque si el maestro tiene una conducta adecuada, es fácil respetarle. If the teacher doesn't have good conduct, then it becomes controversial. Pero si no tiene este tipo de conducta, se vuelve algo, una controversia. It plants the doubt in the mind. Y nos siembra en la mente la semilla de la duda. That's a very what's called impediment. Entonces esto es lo que podríamos llamar un impedimento. Impediment you to study, practice, go further. Porque nos impide practicar, estudiar y avanzar. So read the life story of Buddha. Entonces, si ustedes leen la biografía del Buda, read the life story of Kyobpa, de la biografía de Kyobpa, how they kept their pure conduct. cómo mantuvieron su conducta pura. Okay. Then next is who has a great skill to distinguish between samsara and nirvana. Y los siguientes tiene una gran habilidad para distinguir entre el samsara y el nirvana. This is about all the experience in the samsara, about the suffering, and the cause of that should know how to explain. Y entonces esto se refiere al samsara, al sufrimiento y a la causa del sufrimiento, y esto es algo que debe de saber cómo también explicar. And then can have a good quality to explain what about the nirvana and how to achieve the path to nirvana. También tiene que tener la habilidad de explicar sobre el nirvana y cómo lograr el camino o el sendero hacia el nirvana. So then, when you have these good qualities of the teacher, then the student really pay attention carefully. Y entonces, cuando el maestro tiene estas buenas cualidades, el estudiante puede poner cuidadosa atención hacia él. Hence, if we don't pay attention, our interest, our kind of devotion means the devotion based on that reason and wisdom. Porque entonces, si no tenemos este tipo de interés, pues nuestra devoción realmente se basa en este interés y en esta sabiduría. It's called unflinching devotion. Esto se llama la devoción inamovible. Cannot be changed by any means because I know it. This is the way I know it. There's no other alternative. No puede cambiar porque entonces lo conoces de cierta forma y no hay otra manera de percibirlo, no hay alternativa. So he said, no, if you have no devotion, then nothing can be done. Entonces, por eso dice, si no tienes devoción, no hay nada que se pueda hacer. See, if you really want to graduate from the university, you have to have strong interest and devotion. Porque si tú de verdad te quieres graduar de la universidad, debes de tener una fuerte devoción. So no matter what, I will finish my graduation, PhD. Y sin importar nada, yo me voy a graduar, voy a lograr mi doctorado. So it makes sense. ¿Tiene sentido? And next it said here,
if you don't know how to abide in the undistracted mindfulness within experience and realization arising from accumulated merit and devotion, then you are not meditating and nothing will be done. La siguiente parte dice, si no sabes sobre la recolección sin distracción en las experiencias y percataciones que son el fruto alcanzado a través de la acumulación de mérito y devoción, no estás meditando y no podrás hacer nada. So now here's what it says, we have to study. The practitioners should have very good understanding of your study. Y entonces lo que aquí dice es que, como practicantes, hay que tener una profunda comprensión de lo que estamos estudiando. Accumulation means accumulation of merit and wisdom. Con acumulación nos referimos a la acumulación del mérito y la sabiduría. Based on your you cultivate the bodhicitta, the enlightenment mind. Lo primero es entonces cultivar la bodhicitta, la mente del despertar. You have cultivated the bodhicitta, but you are not still materialized the bodhicitta. Y bueno, podemos estar cultivando la bodhicitta, pero aún así no haberla materializado todavía. Sí. You want to help other sensibilities to achieve enlightenment. Entonces queremos ayudar a que otros seres sensibles logren el despertar. But you don't have ability to help. Pero no tenemos la habilidad para ayudarles. No. So to that, there's a study called 6 Paramitas. Entonces, para ayudarnos con eso, existe un estudio llamado las 6 paramitas o perfecciones. 6 perfection. Las 6 perfecciones. The perfection of the study and the practice of generosity. La perfección del estudio y la práctica de la generosidad. Means we are living in the society. Quiere decir, nosotros vivimos en sociedad, ¿cierto? Within all the sentient beings. Con otros seres sensibles. Like you want peace and happiness, everybody is interested. Y de la misma manera en que tú quieres paz y felicidad, todos los demás también la desean. You are not interested to have suffering. Everyone shares the same feeling. Y bueno, tú no quieres tener sufrimiento, pues todos los demás comparten esta sensación contigo. So this is to understand the whole society. Entonces esto es para comprender y sostener a toda la sociedad. Doesn't matter what kind of religion you have or you don't have any religion, or whether you are rich or poor, educated, uneducated, but this is a universal reality nature. No importa si tienes una religión o no, si tienes dinero o no, si tienes educación o no, estamos hablando de una verdad que es universal. Sí. So, practice of generosity means how to live with others by sharing what you have. Entonces, la práctica de la generosidad se refiere a convivir con otros compartiendo lo que tenemos. You share joyfully, happily. Y compartimos con gozo, con alegría. If you can, without expectation. Y si puedes, sin expectativas. If we can do this without expectation, it's so joyful. Y si logramos hacer esto sin expectativas, se vuelve una experiencia sumamente gozosa. Like say, if you smile with others. Como si tú le sonríes a otras You personas. smile without expectation. Y sonríes sin expectativas. If others they show their face frowning, angry face, you will not get upset because you have no expectation. De esta manera, si la otra persona responde con una cara triste o enojada, pues a ti no te afecta porque tú no tenías expectativa. So, sharing, in this case, there's so many ways sharing possessions, what you have. Entonces, para compartir existen muchas maneras. Por ejemplo, compartir las posesiones, lo que tienes. Sharing this skillful means of sharing the wisdom to others. Por ejemplo, también se pueden compartir los medios hábiles, compartir la sabiduría con los demás. Like say, if somebody doesn't know how to drive, you just teach how to drive.
And then when you teach, that person will be so happy. So my driving lesson, I got from this person. I'm so happy. O por ejemplo, si alguien pues no sabe manejar y tú sí sabes, entonces le puedes enseñar y esto va a hacer que la otra persona sienta, yo aprendí de esta persona cómo manejar, esto me hace muy feliz. And then see if somebody's life is in danger by sickness, by any means, and if you could help, like giving some medicines or taking the person is drowning in the water, you pick up from the water or protect it from the fire, just this example. Then the person will can say such a great appreciation, and it's just giving the fearlessness. Y entonces, o también puede ser, por ejemplo, si la vida de una persona está en peligro, por ejemplo, que está enferma y entonces tú le puedes dar medicina o se está ahogando y tú le puedes ayudar a salir de esa situación o la salvas de un incendio, pues todo eso también es un acto de generosidad, es lo que llamamos también la valentía, ¿no? El regalo de la valentía. They said, don't give weapons to destroy other life. Y dice, no des armas para destruir otras vidas. So then, especially, if you study these profound wisdom teachings, how to free from suffering, and especially to achieve enlightenment, just the best to give. Entonces, si tú estudias estas profundas enseñanzas de sabiduría, cómo liberar nuestro sufrimiento, cómo llegar a la felicidad, este es el mejor de los regalos. And we all have the Buddha nature, the seed of enlightenment. Saben, todos nosotros tenemos la naturaleza búdica, todos tenemos la semilla del despertar. Our Buddha nature is powered by confusion, ignorance. Pero nuestra sabiduría búdica se encuentra opacada por toda nuestra confusión, por nuestra ignorancia. So deep inside, I want peace and happiness. Entonces, aunque por dentro deseamos la felicidad y la paz, that shows that I have Buddha nature. Esto nos demuestra que tenemos efectivamente naturaleza búdica. But then I don't know how to achieve that. Pero pues no sabemos cómo llegar hacia ella. That's called the obscuration. Eso es lo que llamamos oscurecimientos. It obscured your true nature of the mind. Oscurece nuestra genuina naturaleza de la mente. So then if one gives the instruction how to uncover your obscurations, Entonces, this is the best gift. Si alguien te puede ofrecer las instrucciones para quitar estos velos y oscurecimientos, este es el mejor regalo que se puede recibir. Sometimes we have to sacrifice something achievement because of this now when you practice this. Y bueno, a veces hay que sacrificar algunas cosas para lograr esto cuando hacemos estas prácticas. Then sometimes people doubt, I cannot sacrifice that. Y entonces hay gente que dice, no, yo no puedo sacrificar esto. Because we involve our ego attachment. Porque entonces empezamos a involucrar nuestro ego y nuestro aferramiento. So we have to have such a precision thinking, how to distinguish this, what to uncover, which to take risk, to achieve the ultimate enlightenment. Porque entonces estamos pensando cómo vamos a hacer para quitar esto, para remover, para separar, para desvelar y entonces lograr el despertar. Then next is called morality, shila. Lo siguiente se llama moralidad, shila. That means avoid all the non-virtues which are the cause of suffering. Quiere decir evitar todas las no virtudes que son la causa del sufrimiento. And then apply all the virtuous activities. Y aplicar todas las actividades virtuosas. So that's what's called shila. Eso es lo que llamamos shila. Shila or the morality. Shila o la moralidad. So there are many steps that we take basis of the 5 precepts. Take the 5 precepts, and from there you avoid all the non-virtues and practice all the virtuous activities.
Entonces, por ejemplo, como base tenemos los 5 preceptos, entonces al nosotros tomar y seguir estos 5 preceptos estamos cultivando las causas de la virtud y no cultivando las causas de la no virtud. And then when you come to practice of bodhicitta, then there is way related to the bodhicitta, how to avoid all these non-virtues and practice more profound. Y también cuando desarrollamos la bodhicitta, empezamos a nuestra vez a evitar todas estas no virtudes y a empezar a ser más profunda nuestra práctica. And then when you come to the Vajrayana stage, becoming deity yoga practice, then all the subtle obscurations how to get rid of. Y también cuando practicamos el Vajrayana y estamos en la práctica de yoga de las deidades, pues también esto nos ayuda a deshacernos de nuestros oscurecimientos sutiles. This all, you know, is related to our mind. Y todo esto se relaciona con nuestra mente. As I mentioned many times, the mind is very complex, and the mind is the fundamental center of these all practices. Como lo he dicho varias veces, la mente es sumamente compleja y es la base fundamental de todas estas prácticas. So that's about the general, the Shila. Entonces, esto es una explicación general de Shila. Then third is called patience. La tercera es la paciencia. The perfection of the practice of patience means general, of course, all the mental afflictions, especially related to aversion. Bueno, ¿a qué se refiere la práctica de la paciencia? Pues todos nuestros oscurecimientos provienen de... I'm sorry, could you repeat that, please? The last part. Last part is the last part I said is general all mental afflictions, especially anger, aversion. Okay, generalmente todas las aflicciones mentales, especialmente el enojo y la aversión. There's a dealing with the suffering. When you practice Dharma, sometimes not so easy, physically, mentally. Y bueno, esto tiene una relación con el sufrimiento, porque cuando estamos practicando el Dharma, generalmente tenemos estas dificultades tanto físicas como mentales. You sit down, te sientas and then meditate, y meditas. And first you have very good idea. I want to have very good relaxing meditation. Y luego tienes esta idea de, yo quiero que esta meditación sea muy buena y muy relajante. Then you start sitting. Entonces te sientas. And thoughts comes from here. Y empiezan a llegar pensamientos por aquí, por acá. Here, everywhere. Y por allá y por todos lados. Try hard. Entonces, I don't want to get all this. I don't want to get all these thoughts. Te esfuerzas y dices, ay, no, es que yo no quiero que me estén llegando todos estos pensamientos. All the crowds, your mind is totally crowded with all these thoughts. Todas las multitudes, porque tu mente está completamente llena de multitudes de pensamientos. I cannot meditate. Y dices, ay, no, yo no puedo meditar. You want to stop. Y dices, ya quiero detenerme. This is impossible for me. No, imposible para mí lograr esto. Like these things, that time you have to have skill, patience. Entonces ahí tienes que tener la habilidad de la paciencia. So this has been in my whole life. Y pensar, bueno, estas cosas yo las he tenido toda la vida. My whole life has been crowded with these old thoughts. Toda mi vida he tenido estos pensamientos. I've not realized how much I have the thoughts. Y no me había dado cuenta de cuántos pensamientos realmente yo tenía. I sit there, just try to quiet my mind. Then I see it's all the crowds of the thoughts. Pero cuando yo me siento a tranquilizar mi mente, entonces me doy cuenta de realmente la cantidad de pensamientos que yo tengo. So you are realizing how much thoughts you have now. Entonces te das cuenta de cuántos pensamientos es que realmente tienes. See. From the beginningless lifetime, desde tiempo sin principio, up until now, hasta el momento, and even in this life, all the thoughts I have passed my life. Inclusive en esta vida, todos estos pensamientos he tenido, pues en toda mi vida, en todas mis vidas. All through this, all these thoughts, crowded, all these dualistic thoughts, hope and fear, all this. Todos estos pensamientos dualistas, el miedo y la esperanza, todo esto. How much I have achieved. Y cuánto me han ayudado a lograr. Just to look to yourself.
Entonces, vernos hacia nosotros mismos. And there's wisdom teaching in the Buddhas, how to relate to these thoughts. Y hay una enseñanza de sabiduría que impartió el Buda sobre cómo relacionarnos con estos pensamientos. Sometimes need to endure some difficult points. A veces hay que entrar a ciertos puntos que son difíciles. So to calm, patience. Y entonces aquí esto ya lo llamamos And paciencia. sometimes Dharma is very complex, Y a veces el Dharma es muy complejo, very profound. muy profundo. Our mind is so shaky. Y nuestra mente inestable. How I can practice this? Pues, ¿cómo voy a practicar esto? I feel I'm nothing. Siento que soy nada. Buddha's teachings are so much out there, Porque how I can reach there. Las enseñanzas del Buda son tan elevadas y cómo voy a llegar yo hasta ellas. So this time I have Buddha nature. Entonces aquí piensas, yo tengo naturaleza búdica. If I make effort, I can achieve. Si me esfuerzo, yo lo puedo lograr. It's a matter of time. Tan solo es cuestión de tiempo. What I need courage. Yo lo que necesito es I valentía. need interest. Necesito interés. Because in the samsara there's no alternative. Porque en el samsara no hay una alternativa. We try everything. Porque lo hemos intentado todo. We went to moon. Hasta fuimos a la luna. We went in the ocean as deep as possible. Tan profundamente dentro del océano como nos ha sido posible. Now we are going to Mars if there's something exists. Y ahora vamos a ir a Marte para ver si hay algo ahí que exista. We explore everything in this planet. Entonces exploramos todo en este planeta. So sometimes the planet is too much. Y a veces nos puede decir, el planeta pues como que es demasiado. The planet say, I'm trying my best to support all the people in this country and in this planet. Y el planeta dice, pues yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para dar sostén a todos los seres que viven aquí. Now I have a lot of pain in my body, Y a mí me duele. El planeta se queja de que Digging, destroying everything, y me destruyen todo. You see, so there's nothing you can achieve. There's no one who achieved this ultimate peace and happiness. Pero no hay nada que se pueda lograr. Por este medio no se logra la felicidad y la paz ulteriores. Now, except look inside, make it happen. Entonces, si nosotros vemos hacia adentro, podemos hacer que suceda. That's what's called the third, the perseverance. Por eso, esto es lo que nosotros llamamos la perseverancia. It's called the joyous effort. El esfuerzo gozoso. Now I have the real method how to free from all the cause of suffering. Ahora tengo el método genuino para liberarme de las causas del sufrimiento. If I make enough effort, I have the way. Y si yo me esfuerzo, tendré el sendero. Sometimes not so easy. A veces no es tan sencillo. Not easy means not easy means sometimes we feel Dharma is not easy. Y por esto quiero decir, a veces nos da la impresión de que el Dharma no es cosa fácil. But Dharma is very easy. Pero en realidad sí es algo fácil. Our mental affliction is not easy. Las aflicciones mentales que tenemos, eso sí no es fácil. Our attachment, Todo nuestro aferramiento, our aversion, la aversión, ego. el ego. Our ego is very sensitive, Nuestro ego es muy delicado, very delicate. muy sensible. You see, so that's a difficult. Entonces, esto es lo It's difícil. within us. Está dentro de So nosotros. Dharma teaching is teaching us, look at this, how much you can get benefit. You get nothing. So you try to get rid of this, be distant from this. Entonces, lo que nos dice es, bueno, tú quieres derivar algún tipo de beneficio, pero no derivas nada. Entonces, esta es la enseñanza del Dharma. No vas a lograr nada aquí. That's what it means you really love to yourself. Y esto es lo que es realmente tener amor You por ti. really have compassion to yourself. Y realmente tienes compasión hacia ti. Then you have real wisdom yourself. Y también gran sabiduría hacia ti. You see, so we have a lot of wisdom. We have a lot of love and attachment to our ego. Porque nosotros lo que tenemos es amor y aferramiento hacia nuestro propio ego. You see, we love our attachment. Amamos nuestro aferramiento.
we respect our aversion. Y respetamos nuestra aversión. When the aversion comes in the mind, and I say, okay, I'll follow you. Porque llega la aversión a la mente y decimos, ok, sí, la voy a seguir, la voy a seguir. Because more you follow our aversion and anger, more we suffer. Y cuanto más seguimos nuestro aferramiento y nuestro enojo, más sufrimos. So this is what it's saying. A eso se refiere. How to accumulate merit. ¿Cómo acumular mérito? How to accumulate the wisdom. ¿Cómo acumular la sabiduría? Through that, you have to practice. Y para esto hay que practicar. If you don't practice, nothing can be done. Porque si no practicas, pues no hay nada que se pueda That's, hacer. as I mentioned, a great lecturer who has a great compassion, has a great skill. The lecturer, he gives all his because of talent, wisdom to all this disciple in the school. Como lo mencionamos anteriormente, un gran profesor con gran sabiduría y grandes habilidades puede impartir hacia sus estudiantes conocimientos. But he or she, no matter how much compassion they have, they cannot give their wisdom to the students. Pero el profesor o la profesora, sin importar cuánta compasión tenga, no puede simplemente ir y entregar la sabiduría a los estudiantes. No matter how much they take time, this and this, please you should study, please you understand, Sin importar cuánto le solicita y le suplique, por favor entiéndalo, por favor estúdialo. All the students, they have to pay attention what the teacher said. And then you put into your practice which you understand fully, El estudiante tiene que de verdad abrirse para comprenderlo y también debe de ponerlo en práctica. So that's a saying, you are not meditating and nothing can be done. Then, so if you don't meditate, if you don't practice, then you cannot achieve anything. Entonces, por eso que dice, pues si no estás meditando, no vas a lograr nada. Y esto es a lo que se refiere. Si tú no practicas, pues no vas a tener ningún resultado. The teacher is very frustrated. Entonces el maestro se va a frustrar. I'm trying my best, but they're not doing enough. Porque yo creo que es fácil, pero pues ellos no echan ganas. So, the second most important point. Entonces este es el segundo punto más importante. Then next is said, those that experience the happiness and suffering of high and low states, purify good and bad experiences with the elixir of the fundamental premortal wisdom. If you lack the oral instruction, then nothing can be done. Lo siguiente que encontramos es, los que experimentan felicidad y sufrimiento en los altos y bajos estados, purifican las buenas y malas experiencias a través del néctar de la sabiduría fundamental. Si no tienes las instrucciones orales, no podrás hacer nada. Now, what you are saying is here, in the samsara, we have some happiness, joy, and feeling good. Also, some other times, there's a suffering, undesirable conditions that we face. Entonces, aquí lo que quiere decir, bueno, dentro del samsara tenemos algunos momentos de gozo, de felicidad, de alegría, y también tenemos otros momentos de experiencias difíciles y de sufrimiento. There's a high and low states. Por eso habla de los altos y bajos estados. That's a high state in the human realm, God realm, we have the high state. Entonces, por ejemplo, los altos estados son el reino humano, el reino de las deidades. And the lower states like animals, the different types of animals, the ocean, birds, so those. Y los bajos se refiere, por ejemplo, a los animales y los distintos reinos de los animales que están, por ejemplo, en el océano, las aves. Or you say in your own life, sometimes we feel so good, feel very high, or want to feel good. O en nuestras propias vidas tenemos momentos en que nos sentimos muy bien, como que estamos muy arriba y todo está perfecto. Sometimes you feel so low, depressed. Y a veces nos sentimos con ánimo bajo, con depresión. So these different types, these different types of experience that we have.
Entonces esto habla de las distintas experiencias que nosotros podemos tener. To purify this dualistic means purify. What means purify means to purify the dualistic mind. Entonces aquí habla de purificar, ¿no? ¿A qué se refiere con purificar las buenas y malas experiencias? Purificar la mente dualista. No, so good and bad, you see, we like attached, and we like and attached to the good feeling. Entonces, por ejemplo, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nos gusta, nos aferramos. And we don't like our bad feelings. Y cuando no nos gusta, pues tenemos sensaciones negativas. And we are trying so much how to feel good. Y tratamos con mucho esfuerzo de sentirnos bien. And we hate our bad feeling. Y odiamos las sensaciones negativas. Sometimes our bad feelings are so strong, people suicide. Y a veces las emociones negativas son tan fuertes que la gente incluso toma su vida. And some people, they feel so good and they suicide. Y hay gente que se siente muy bien y de todas formas toma su vida. You see? No? So this all dualistic feeling can be purified by the, it said here, primordial, it's called fundamental primordial wisdom. Entonces, todo esto se puede purificar con lo que aquí leemos como la sabiduría primordial fundamental. So you look at in your mind, you feel so good. Entonces lo vemos en nuestra propia mente, nos sentimos muy bien. Look directly where you are feeling good. Pues busca directamente dónde es que te estás sintiendo bien. Look, is my good feel. So I feel so good. Where? Cuando dices, oh, me siento muy bien, pues ¿dónde? Inside the body or outside? ¿Dentro del cuerpo o afuera del cuerpo? Or in between? O entre uno y el otro. You don't find. Y no lo vas a encontrar. It's just a feeling. Porque es una sensación. But you are so excited. Pero te emociona mucho. And when you feel so bad, feeling depressed, Y luego cuando te sientes mal, te sientes en depresión, you're feeling so low, te sientes muy bajo, the life has no worth. y sientes que la vida no tiene valor. There's no benefit living in this world. No hay beneficio de vivir en este What should mundo. I do? ¿Y qué hacer And entonces? that happens again. You get that feeling in the mind. Cuando eso pasa, puedo buscar este sentimiento, esta sensación en la mente. You just, let's see, the quantum physics theory. Es como la teoría de la, Investigate. es como la teoría de la física cuántica. Hay que investigar. Here, dust particle, the material dust particle, and the mental dust particle. Es como las partículas de la materia y también de la mente. If you believe the brain has all this, then you can do the quantum physics theory of the dust particle of outside. Where are those feeling bad? Porque entonces, si tú crees en este tipo de teoría, pues puedes investigar físicamente en el cerebro de estas partículas y ver dónde exactamente es que está la sensación And you negativa. just go find and find and farther, then you cannot find even brain. Y te vas haciendo un acercamiento cada vez más y más y más detallado y te vas a dar cuenta de que al final no puedes encontrar nada y no puedes encontrar al cerebro mismo. Then brain is nothing but empty. Y entonces el cerebro no es nada sino vacuo. So where there's depression in the brain. Entonces, ¿dónde está la depresión en el cerebro? Now look at the mental dust particle. Y ahora, si te fijas en las partículas mentales. Mental dust particle is not a material, it's consciousness. Las partículas mentales no son algo material, es la conciencia misma. That look at inside where my depression is. Es observar hacia adentro y busca, ¿dónde está mi depresión? Where I feel so bad, where the feeling bad is, where? Y cuando me siento mal, esta sensación de sentirme mal, ¿dónde está? But still you feel bad. Y aún así te sientes mal. So that's called habit. Entonces, esto se llama hábito. We have a lot of this the dust of the habitual tendencies. Nosotros tenemos toda esta historia de las tendencias habituales. And then when time comes, when the time comes, the feeling of bad comes. Y después, cuando se dan el tiempo, las condiciones, pues
then emerge una you sensación. have no mood to talk. Y esta sensación, Even you drink a cup of tea, also good. entonces con esta sensación mala, pues te sientes mal y no quieres You- hablar, te tomas un té pero no te sientes bien, You can have a just delicious cappuccino, te puedes tomar un delicioso cappuccino, but have no taste. pero pues no te sabe a nada. It's called bad habit. Esto es un hábito negativo. You don't like it, but it manifests. No te gusta y sin embargo se So manifiesta. this what is called, we need it's called perseverance. Entonces aquí es donde necesitamos lo que llamamos la perseverancia. See, these things all are nothing but empty. Ver y percibir todas estas cosas como nada sino vacuidad. In the emptiness state is called it primordial, no, fundamental primordial wisdom. In that state, neither good feeling, bad feeling exist. Y entonces en este estado de vacuidad, el cual es la sabiduría primordial fundamental, pues no existe ni esta sensación positiva ni esta sensación negativa. Also you need a good oral instruction. Entonces necesitamos una buena instrucción oral. So here says, if you lack the oral instruction, then nothing can be done. Por eso dice aquí, si no tienes las instrucciones orales, entonces no hay nada que se pueda hacer. So this oral instruction, just as I mentioned, no? So look at this feeling of good, feeling of bad. None of this exists anywhere. Entonces estas instrucciones orales se refieren a esto de la sensación positiva, la sensación negativa, realmente no existe en ninguna parte. So first we have to have that kind of wisdom. Entonces primero hay que tener este tipo de sabiduría You say, yes, it makes sense. y decir, ah, sí, tiene sentido, I know it. yo lo sé. Yes, no. But now what should you do? Pero ahora que lo sabes, ¿qué hay que hacer? You have to practice. Pues hay que practicar. Now it depends individual. Es algo individual. How you can manage perseverance, choice, effort. Yes, I have this suffering, but I have to go through. ¿Cómo hay que hacerse de esta perseverancia y de este esfuerzo gozoso y decir, sí, tengo sufrimiento, pero tengo que ser capaz de superarlo? So then look at this, read the life story of Milarepa, all great masters. Entonces, si leemos lo que escribió Milarepa, todos los grandes maestros, How they made effort. cómo ellos hicieron el esfuerzo. See, how they sacrifice this small life of some afflicted happiness Cómo sacrificaron este mundo pequeño de algún tipo de felicidad, pero aflictiva, for the good, for enlightenment. a favor de la iluminación, a favor de algo bien. So I have precious in my life, Entonces yo tengo una preciada existencia humana and I have this wisdom. y tengo estas sabidurías. Now I should practice joyfully. Ahora debo de practicar gozosamente, I have to go forward. debo de continuar. Yes, as earlier just mentioned, there's no other place, there's no alternative. Es como se dice, pues no hay ningún otro lugar, no existe otra alternativa. Okay. So these three Entonces Sí. estas tres cosas what you call fit instruction for the Dharma practitioners. son lo que llamamos las instrucciones esenciales para el practicante del Dharma. I know many of you have received the teaching so much. Y muchos de ustedes han recibido muchas enseñanzas ya. Now just need to apply it to practice. Y ahora hay que aplicarlas en la práctica. As mentioned, practices is such a great joyful. Como lo mencioné, la práctica es algo muy gozoso. Look at in the world, the people sacrifice their life for nothing. Observen, en el mundo hay mucha gente que sacrifica su vida para nada. See? And we're sacrificing some small happiness of samsara for the enlightenment. Y nosotros estamos sacrificando una felicidad pequeña, insignificante del samsara en provecho de la iluminación. So when you come to the Dharma study practice, you have to make the time.
Entonces, cuando entras al estudio y la práctica del Dharma, tienes que hacerte el tiempo. Because the interdependence of becoming all together is not easy. Porque la interdependencia de todas las condiciones para practicar no es sencilla de lograr. So, oh, I have this plan. I planned this way back. I cannot change that. And sometimes we lose such important opportunity. Porque luego pensamos, no, es que yo tengo un plan, tengo estas responsabilidades, y entonces pierdes esta increíble oportunidad. Yeah. Looks like time is, okay, now anyway, say. Then he said, this if in translation, if an acharya means teacher here, acharya means teacher, is confused, means ignorant. About these three indispensables, in addition to getting very worried, you're working hard, working hard, but you have no solution on this, then you cannot do so much. Like in the samsara, we are working so hard. That's what people are, sometimes they sacrifice their lunch, sacrifice their dinner, meetings, all this thinking, working hard to be successful in the project, working so hard. But at the end, nothing is achieved. So you see, because one has no wisdom, it's confused, no wisdom how to really connect with the proper causes and conditions. So since cause and result are unmistakable, this is not unmistakable, infallible. 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 Okay. Yeah, it's better. Okay. Because of that, nothing can be done for any one of these disciples, both disciple and teacher. Bueno, entonces dice, si un akarya, es decir, un maestro está confundido, es decir, tiene ignorancia acerca de las tres maneras de no poder hacer nada, además de que se desgastará mucho. Esto quiere decir que va a realizar mucho trabajo, pero no va a tener solución alguna. No va a lograr mucho dentro del samsara y va a tener muchos sacrificios. Por ejemplo, nosotros vemos personas que sacrifican sus vidas, que sacrifican cenas, sacrifican reuniones, juntas. Todo esto con el esfuerzo, la expectativa de que van a lograr el éxito en algo, pero al final en realidad no logran nada. Entonces, si uno no tiene sabiduría, es decir, si está confundido, no logra conectar con las causas y las condiciones adecuadas. Y después aquí dice, ya que la causa y el efecto son incontrovertibles, en inglés viene unmistakable, dice que una mejor traducción para este término sería infalibles. Y ya se acabó el tiempo. Any questions? ¿Preguntas? Let's see. Pueden alzar su mano digital. Y, ok, María Teresa, levantó la mano primero. What's that? Oh, no. Hello, Khenchen Rinpoche. Hello. Yes. Since you have said very clearly, we have busy lives and it's sometimes difficult, but we have to make the time to practice. So that would mean also to practice in every day with others, right? Like not just meditating, but like trying to put out their compassion and love and kindness in everyday activity, as you said, in a smile, in a little gesture, and try to have your meditation practice take over your life. María, ¿podrías traducir también tu pregunta al español, por favor? Gracias. Sí. Es esta parte en la que vivimos vidas ocupadas, como bien dice Rinpoche, y por lo tanto también creo que hay una invitación a estar llevando
la meditación al cotidiano, ¿no? Al interactuar con la gente, al tener pequeños gestos, al sonreír, y tratar a lo mejor de llevar lo que tenemos en el cojín de la meditación a la vida, o sea, cómo irlo logrando, how to achieve, to take meditation to your daily life, your practice to your daily life. La práctica, la vida. The point is here meditation practice means mindfulness. The mindfulness is the key. Aquí el punto es que es la práctica meditativa, ¿no? La atención plena. La atención plena es la clave. You know, there are 4 mindfulnesses. Y habrás escuchado de las 4 aplicaciones de la atención Mindfulness plena. of body, mindfulness Al of cuerpo, a las sensaciones, mindfulness of phenomena, a los mindfulness of the fenómenos mind. y a la mente. These start from there, 4 mindfulnesses. Entonces comienza aquí las 4 aplicaciones de la atención plena. There are 37 branches of enlightenment. Y después las 7 ramas de la iluminación. The last 8 is called the 8 noble path. Y después el noble octuple sendero. Also, right view, La right visión thought, correcta, habla correcta, right meditation, right meditación livelihood, correcta, modo de vida correcto, right effort, esfuerzo correcto, right mindfulness, y concentración correcta, right contemplation, contemplación so like correcta. these things. So it's not just sit there, only meditate, but in your daily life. Entonces no es nada más sentarte a meditar, sino en tu vida cotidiana. How to ride, how to ride the horse of mindfulness. Pensar en cómo montarte en el caballo de la atención plena. Then you run for enlightenment. Y entonces corres hacia el despertar. Yes, thank you. Thank you. Hello, Steve Morris. ¿Me escucha? Oh, Nikki. ¿Me escucha? Escuchamos, Irma. Yes, yes. Yo tengo una pregunta en relación a la devoción porque es como comienza a hablar su santidad en este momento. Para mí la devoción, no acabo de entender por qué dice que si no hay devoción, por más que se haga práctica, no se llega a la realización. Es decir, ¿qué es entonces la devoción? ¿La devoción es la entrega plena o la convicción absoluta en el maestro o en las enseñanzas? Y si la devoción puede compararse o tiene algo que ver con el fanatismo. ¿O cuál es su diferencia? So my question is regarding devotion. So when I hear that if there is no devotion, there is no realization, this brings a few questions for me. So does that mean full delivery or conviction in the teacher and the teachings? And could it somehow be compared to becoming a fanatic of something? A fanatic, so like being somebody, fanatism, you know? Like following something but very blindly, sometimes. Yeah, I explained very clearly. Creo que lo expliqué muy claramente. See, when you talk, you have to have devotion. Devotion, it becomes a culture. Cult. Entonces, bueno, cuando ya lo habíamos discutido, pero cuando uno tiene devoción, a veces puede pues cultivar, se vuelve una cultura y de ahí puede incluso volverse un culto. Yeah, what I explained is responsibilities. Entonces yo aquí a lo que me refiero es a las responsabilidades. Responsibility teacher. La responsabilidad del maestro. And responsibility of the disciple. Y la del discípulo. Both are equally important. Y ambos son igual de importantes. As the teacher has to have all these excellent qualities. Ya que el maestro debe poseer todas estas excelentes cualidades. Is very important. Es muy importante. Now to get all those qualities into the disciple's mind.
No tomar todas estas cualidades hacia dentro de la mente del discípulo. Your interest, your devotions El interés, la are devoción also very important. también son muy importantes. Because if you have no interest, devotion, Si no tienes interés o devoción, your mind is just dry. entonces tu mente se ve seca. When your mind is dry, you don't care. Y cuando tu mente está seca, pues no te importa. You say, teacher is so good, wonderful, all this, oh, such a wonderful teacher, you know. El maestro puede ser maravilloso, de verdad. Listen, it's okay. Pero tú dices, ay, sí, está bien, es bueno. So you have no interest. Entonces, pues no generas And you interés have no devotion. y no tienes devoción. Then you get nothing. Entonces obtienes nada. Yes. Thank you. There's two more questions. Okay. So one of them is, okay, the first one. So it says, dear teacher, I had a relationship with somebody who is narcissistic and he played with my mind. He messed with it. What practice or mantra would you recommend so that I can cleanse my mind and lower my anxiety of eating and move forward? Thank you and long life. Oh, yeah. That you practice bodhicitta. Bueno, la pregunta es, maestro, estuve en una relación con un narcisista quien jugó con mi mente, confundiéndola. ¿Qué práctica y mantra me recomienda usar para limpiar mi mente y bajar ansiedad de comer y seguir adelante? Gracias, bendiciones y larga vida. Y empieza a responder Rinpoche que la bodhicitta. Pues. Just think that person who is playing with your mind. Piensa en esta persona que está jugando con tu mente. Your response, sincere love and compassion. Y tu respuesta es amor y compasión sinceros, genuinos. From the point of view, that person is suffering. Desde el punto de vista de que esta persona también está sufriendo. So that person desire for peace and happiness. Esta persona también está buscando paz y felicidad. So he or she try to play, manipulate your mind. Entonces, él o ella trata de jugar y manipular tu mente. And then, see, that person doesn't get any benefit from this. Pero piensa, pues esta persona realmente no está adquiriendo el beneficio que está buscando de esto. Only suffering. Solamente va a encontrar sufrimiento. So you develop such a strong loving kindness and compassion. Entonces tú desarrollas una muy fuerte compasión y una bondad amorosa. Without expectation. Y sin expectativas. Without attachment. Sin aferramiento. Without fear. Sin miedo. I sincerely that person have all the happiness and free from suffering. Deseo sinceramente que esta persona tenga toda la felicidad y se vea libre del sufrimiento. And that person is quickly achieve enlightenment. Y que esta persona pueda rápidamente lograr el despertar. And you repeat that mantra. Y repite ese mantra. Okay, for your practice. Para tu práctica. Okay. What's the second? The second question is, how can I... Bueno, el primero en español. ¿Cómo puedo fortalecer mi convencimiento en las desventajas del samsara? So how can I strengthen my convincement of the disadvantages of samsara? Yes, samsara is nothing but state of confusion. Pues el samsara no es otra cosa sino un estado de confusión. That means its nature is at the end suffering. Eso quiere decir que su naturaleza es sufrimiento. No matter what you do. Sin importar lo que hagas. So understand that perspective. Comprende esta perspectiva. Because of that is everything is impermanent. Por esto todo es impermanente. Changing. Todo siempre está cambiando. So look at that. Entonces obsérvalo así. That nature is emptiness. Observa que su naturaleza es la vacuidad. So I want to free from this confusion. Entonces yo quiero verme libre de esta confusión. In order to purify all the confusion. Y para purificar toda la confusión, all my mental afflictions. Todas mis emociones aflictivas, tengo que reducirlas. Reduce step by step. Reducirlas paso a paso. It's not so easy. No es tan sencillo. So Kaduskar, we're totally convinced into our mind by these mental afflictions. Entonces, cuando nosotros nos vemos bien convencidos en nuestra mente sobre lo que
logran en nosotros las emociones aflictivas, I say this is real. ya podemos decir, esto es real. But you just say this is not real. Pero te das cuenta de que en realidad, pues no es real. Today I feel so happy. Hoy me siento muy feliz, I feel real. me siento real. Next year I feel so sad. Pero después me voy a sentir muy My triste. feeling of so good is gone. Y entonces esta sensación de bienestar se va. So that's called confusion. Eso es lo que llamamos confusión. So we purify this. Entonces, purifiquemos eso. Relax. Relajémonos. Relax mind in the fundamental primordial wisdom. Relaja tu mente en la sabiduría primordial fundamental. Okay. One more. Okay. What's that? Hi, Rinpoche. Yes. Yeah, Nikki, yes. So good to see you, so healthy and happy. Thank you. I have a question. You were talking about, we have an attachment to good feelings and an aversion to bad feelings. Yes. And my question is it possible to use those obscurations, that dualistic response, as a motivation to practice, or will that just reinforce our attachment to samsara? Okay. Okay, so should I translate the Yes, question first? yes, Okay. yes. Bueno, entonces mi pregunta tiene que ver con el aferramiento hacia las cosas que consideramos positivas y aversión hacia las que consideramos negativas. Entonces, ¿es posible utilizar este tipo de oscurecimientos como una motivación para nuestra práctica o simplemente esto va a reforzar nuestra relación con el samsara? As a Dharma practitioner, Como practicante de Dharma, it's a great opportunity es una gran oportunidad that helps you to encourage your Dharma practice. que te ayuda a reforzar tu práctica del Dharma. Oh, this is coming in my mind, this mental affliction. Esta aflicción mental está surgiendo en mi mente. It's just manifestation of my habit of samsara. Es la manifestación de mis hábitos del samsara. And through that, I've been going through all this dualistic state. Y a través de esto, pues yo he pasado mucho tiempo en este estado dualista. Now I study, practice the Dharma. Ahora estudio y practico el Dharma. Because of that, now I have wisdom. Gracias a esto ahora tengo la sabiduría. Wisdom to see these disadvantaged mental afflictions. Ahora con esta sabiduría puedo percibir las desventajas de las emociones aflictivas. And they are so vivid. Y son muy vívidas. Now I have to practice Dharma. Así que ahora tengo que practicar el Dharma. I have the Dharma in my hand. Ahora tengo el Dharma en mis manos. That's the tool that I have. Esta es la herramienta que yo poseo. I utilize them Y la voy a utilizar to practice Dharma. para practicar el Dharma más todavía. And I will see their nature. Y entonces percibiré su naturaleza. Their nature is nothing but empty. La naturaleza no es nada, sino vacuidad. So it's a very good opportunity. Es una excelente oportunidad. Then when you see that their nature as empty, then that very samsara, it becomes nirvana. Y entonces cuando percibes la naturaleza como vacua, ese mismo samsara se transforma en nirvana. If you don't have the wisdom, samsara is a samsara. Pero si no tienes la sabiduría, samsara es samsara. No matter how much you say nirvana, still samsara. Sin importar cuánto le llames nirvana, sigue siendo samsara. Thank you, Rinpoche, for the depth of your answer. Yeah, please take care. You too. Okay, thank you. No more? No more? Oh, yeah, go ahead. Sí. Okay. So long. So, Rinpoche, What page? somehow I have experienced that someone even has finished their non-draw, still use people for their gain benefit personally, and even using me like cheating material
how, I don't know, money, some 37 bodhicitta teach the way, but I felt like a fool and injustice. What should I do? As I realize it's not wise, but I feel regret and I just realized my condition. Any advice that keep me kind but not being used or cheated by irresponsible people and not blaming karma or karmic debtor? Okay, entonces dice Rinpoche, de alguna manera pues he experimentado que aún las personas que han terminado el mundo pueden utilizar a los demás para su beneficio personal y no son un buen ejemplo, inclusive utilizándome como para obtener dinero, materiales. Entonces, los 37 bodhicittas me han enseñado el camino, pero de todas formas sigo sintiéndome como un tonto con injusticia. ¿Y qué debería de hacer? Ya que me doy cuenta de que esto no es algo sabio, pero siento mucho arrepentimiento como me he dado cuenta de mi condición actual. Entonces, ¿tiene algún tipo de consejo para ayudarme a mantenerme bondadoso, pero al mismo tiempo no sentir que se están aprovechando de mí las personas y tampoco echarle la culpa al karma o a los deudores kármicos? So you finish the 4 non-row practices. Entonces terminaste las 4 prácticas del non-row. And then it depends your strength. Pues depende de la fuerza que tengas. If you are strong enough, Si tienes suficiente fuerza, more they take advantage of you. entonces pues hay más de esto de que la gente se aproveche de ti. And then your practice becomes stronger. Y entonces tu práctica se vuelve más fuerte también. No, like say, when the forest is burned by the fire, Es como se dice, cuando el bosque se incendia, then more fire is there, the wind becomes support to burn the fire faster. entonces pues cuando el bosque se está incendiando y llega el viento, pues el viento se convierte en una condición adecuada para que el fuego continúe quemando el bosque. If the fire is very small, Pero si el fuego es pequeño, small wind can destroy the fire. con una pequeña brisa ya se termina el fuego. So if you're not strong enough to those who are taking advantage of you, Entonces, si no tienes la fuerza para lidiar con las personas que quieren aprovecharse de ti, then it's good to be a little distance. entonces es bueno que tomes un poquito de distancia. Yeah. So then if you are not distance, then you'll have more suffering Porque entonces si no tienes esa distancia, pues vas a sufrir más. because you don't have a strength Porque no tienes la to fortaleza handle that. para lidiar con eso. See, that's what Bodhisattva is, the great mind Pues por eso, Bodhisattva significa la gran mente, who have practiced that bodhicitta for a long time. que ha practicado la bodhicitta durante un largo tiempo. And any the impediments, obstacles comes, they have a great ability to challenge without fear. Entonces llegan los obstáculos y de todas formas pues tienen las herramientas para lidiar sin miedo. So look at your own state by yourself. Entonces obsérvate a ti en tu propio estado. Yeah. So that's my advice. Entonces ese es mi consejo. But important is never lose your interest in Dharma, Pero algo muy importante, nunca pierdas tu interés en el Dharma. because there's no alternative. Porque no tienes alternativa. Okay. If there's alternative, of course you try that. Bueno, y si hay alternativa, por supuesto que ahí lo intentarías. One more question. One more, okay. Última. Is here No, I think they're gonna in ask it. English? I'm not sure. Noble 16. Oh, Noble 16. ¿Puedes desmutear? Can you unmute your microphone? yes. Noble. Noble 16. That's here. Yes, who's 16? Oh, Yeah. they wrote it on the chat.
Said, okay. Oh, thank you. Wonderful. Rinpoche, can you give advice? The real wisdom, wisdom from the heart. Because sometimes wisdom we just learn by the book. We must do like this, do like that. How can we like improve our real wisdom? It's like confident wisdom, like you said, great mind. Any tips, any advice? How say great wisdom, really from the heart, not just learn, do this, do that, but really genuine from the heart. So very peace, very confident. Any tips or any experience, Rinpoche? Yeah. Thank you. Entonces, la pregunta realmente se refiere a aprender más allá del estudio, aprender desde el corazón, desde la mente. What was your response? Because I was writing. I said, you take it. Yes, I mentioned, Pues como lo mencioné, see, fundamental primordial wisdom. la sabiduría fundamental primordial. I don't have to give to you. You have it. Yo no tengo que darte nada, tú ya lo tienes. It's your skill if you can utilize or not. Es tu propia habilidad, si eres capaz de utilizarla o no. See, I just have to show you this. Yo simplemente tengo que enseñarte esto y esto y esto. If you don't get it, Pero si tú no lo entiendes, then what should I do? ¿tú qué hago? You see, because you have it. Porque tú lo tienes. So, if you don't have it, Si tú no lo tienes and I have it, y yo lo tengo, then I'll be very happy to give to you. entonces pues a mí me encantaría poder hacer esta vida. Okay. You read this, some Dharma teachings. Entonces tú lees estas enseñanzas de Dharma. Do you have my book, the Four Dharmas of Kyobpa? ¿Tú tienes mi libro de los 4 Dharmas de Kyobpa? Yes. If you have it, Si lo read that book. Léelo, It's all there. que todo está ahí. Okay. ¿Ok? Thank you. I feel strong. My mind. Thank you. Gracias. Ahora sí se va a fortalecer mi mente. Muchas gracias. See? That's it? Yes. ¿Es todo? Okay. Wonderful. Maravilloso. So everyone, it's very short time, but it's very productive. Entonces, pues no tuvimos mucho tiempo, pero sí que fue productivo. Yes. So no matter what kind of condition you face, Que sin importar las condiciones con las que nos but encontremos, you never give up the Dharma. nunca nos rindamos en el Dharma. You know this now. Esto ya lo saben. Okay. Just continue Entonces continúen, day after day, year after year, día tras día, año tras año, and life after life. vida tras vida. Okay. This is the way, the solution of all suffering. Porque este es el camino, es la solución para todo el sufrimiento. Okay. Sometimes you feel good. Te sientes bien, Oh, Dharma is so beautiful. I'm so happy. piensas, ay, el Dharma es maravilloso, estoy muy feliz. Sometimes, oh, my life is so bad. A veces piensas, mi vida está muy mal, Doesn't help. y el Dharma no me está ayudando. My mind and Dharma are so long, Mi very mente y el distant. Dharma están a una distancia muy grande. You feel all these things. You will have all these different types of experiences. Tú vas a sentir todas estas cosas, tendrás muchas experiencias distintas. But if you really investigate, Pero si investigas realmente, then as I mentioned, pues como lo there's mencioné, no alternative. no existe alternativa. So no matter what takes time, just follow. Entonces, aunque te tome tiempo, tú síguelo. And then we dedicate Y después dedicamos through these our Dharma discussions, a través del mérito de nuestras discusiones de Dharma, the wisdoms, toda la experience you have. experiencias que tienen, We dedicate that Las everybody dedicamos in the world para que todos en el mundo free from samsara se vean libres del samsara and achieve enlightenment. y logren despertar. And I will continue following that Y path. yo continuaré siguiendo este camino. So I'm grateful. Así que sintamos gratitud al respecto. So the one thing is that, some people say, next life I want to have a precious human life.
Hay gente que dice, ay, la próxima vida quiero tener una apreciada vida humana. Not utilizing your precious human life this Y time. no quieres utilizar la que tienes ahora. You say, I pray in my next life I have precious human life, you know. Y dice, sí, que tengo que lograr el despertar, tener una apreciada vida humana. So that's called confusion. Entonces eso es una confusión. You already have precious human life. Ya tienes una apreciada vida humana ahora. You cannot have better than this. No puede ser mejor de lo que ya es. You know, so this utilize, you take advantage full. Entonces, utilízala y realmente sácale toda la ventaja posible. Okay, thank you so much. Muchas gracias. Okay, let me allow to mute themselves. Ujú. Okay. Igual puede decir aquí a cuando. Okay, ya pueden desmutear sus micrófonos. If you want, you can unmute so that you can say goodbye. Return to Mexico many times. I hope to see you in Guadalajara. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche.